Llevo horas devorando cápsulas de luz, siendo perseguido por fantasmas travestis, huyendo a través de laberintos intrincados que me hacen cambiar de dimensión espaciotemporal. Y estoy profundamente aburrido. A ver si aquí, en el letrero, encuentro algo que me sea siquiera un poco más emocionante. ¿Lo intentamos? En literatura, todo es aventura, nos recuerda Hernán Bravo Varela. Incluso Borges, como bien apunta José Ramón Ruiz Sánchez. Claro, siempre y cuando no haya impostura contra natura, como bien advierte Tania Huntington. En nuestra entrevista central, Javier García Galeano nos recuerda que toda aventura tiene mucho de desventura. En nuestra instantánea, Beth lleva las aventuras a los confines de la tierra y al más allá. En nuestra pieza final, Isadora Cuéllar, artista visual, trabaja una escultura a partir de la Amadís de Gaula. Nuestro lector invitado es Rogelio Cuéllar, que no es pariente de Isadora, pero es fotógrafo. Y en nuestro texto gestual, Patricia Ortiz dialoga con el caballero invisible de Ítalo Calvino. Este es el letrero, aventurero, verso sin esfuerzo. Sancho, ¿Qué se pasa? ha jodido el GPS. Se ha jodido. Pero si llevamos mes y medio detrás de la brújula perdida y ni rastro. Escucha esa voz dulcísima. Pero qué lindo que suena. ¿Es una torcaza? No, es mi Dulcinea de Dakota del Sur, Tania Huntington. Pues vamos en pos de ella. Sí. Siempre me han atraído los libros que exploran el paradigma hombre versus naturaleza, pero no tanto esos en los que Mowgli o Tarzán logran domar la flora y fauna que los rodea. Prefiero que la naturaleza gane. Uno de los primeros cuentos que ilustré, inspirada por un entusiasmo mezclado de horror, fue Encender una hoguera, de Jack London, sobre un hombre cuya imprudencia no se limita a viajar solo en el Yukón. También abarca mojarse en la nieve, intentar prender una fogata sin éxito y morirse de hipotermia. Algunos temerarios que buscan la aventura no están equipados para sobrevivir a ella cuando la encuentren. El cronista estadounidense Jon Krakauer se ha especializado en este tema. Su primer libro fue Hacia rutas salvajes, que cuenta el trágico fin de Christopher McCandless, un joven rebelde sin causa que rechazó una vida burguesa para buscar la iluminación espiritual de lo ignoto. Después de irse despojando gradualmente de todo lo que poseía, encontró finalmente lo único que le quedaba, su propia muerte por inanición. A diferencia de Robinson Crusoe, quien fue un náufrago accidental y soñaba con volver a la civilización, McCandless buscaba aislarse, perderse, pero no resultó tan hábil como su antecedente ficticio a la hora de aguantar la intemperie. El siguiente libro de Krakauer, Mal de Altura, es una crítica feroz de aquella industria del deporte extremo que lleva a la gente acaudalada hasta la cima del Everest, dejando el área regada de tanques de oxígeno y hasta de cuerpos humanos, con tal de que aquellos que sobrevivan el atorón de millonarios cargados por sherpas puedan decir, yo estuve ahí. Quizás el elemento más extraño del desastre que le tocó atestiguar como periodista, en el que murieron 8 personas, sea que los clientes no parecían estar conscientes del peligro que corrían, como si su dinero hubiera podido aislarlos del reto más extremo. Darwin acuñó un término para la gente así, selección natural.
Joder. ¿Hacia dónde nos dirigimos, caballero de la ñoña figura? Hacia donde nos lo indica el mapa de Branciforte, a ver qué ha hecho con su pieza Isadora Cuéllar. Pues vamos a verla. ¿No haremos un alto en el camino? Nada, panza, nada. Soy Isadora Cuéllar y soy artista visual, básicamente escultora. Me interesa mucho trabajar las estructuras. Trabajo mucho a partir de estructuras y construcciones imaginarias o metafóricas como representación de la gran estructura que creo que somos todos, desde el más mínimo, pues no sé, la molécula tiene una estructura, las constelaciones tienen una estructura, cuando una ola rompe hay una estructura. Todo eso es lo que a mí me motiva a trabajar en mis piezas. El letrero me invitó para hacer una reinterpretación de un texto de Garci Rodríguez de Montalvo, titulado Amadís de Gaula. Entonces fue muy interesante, pues primero el contacto con el texto y después decir, bueno, a partir de este texto, que es más, trata más de como pues, la lucha del bien y el mal, me pareció muy cercano el texto como a la temática que yo estoy trabajando. Bueno, mi pieza va a ir relacionada hacia esta lucha constante del bien y el mal, donde se generan tensiones y donde al final de cuentas gana uno, ¿no? Podría ganar el bien o el mal para después poderse como reconstruir por medio de otro elemento, que en mi caso sería la sombra. Es como, no sé, una cadena infinita, ¿no? Que después va a volver a estar tensado por el mal y así, ¿no? Hay como estas tensiones y luchas continuas. De eso es un poco la manera en que yo pienso trabajar mi pieza. Y reconstruyéndose uno mismo, ¿no? Que es un poco lo que yo trabajo. Ahora, el hombre se agachó para cruzar en una veloz carrera la calle de deslumbrante blancura. Emergía de las tinieblas. La pierna derecha se doblaba hacia adelante y el hombro se torcía para brindarle ímpetu. Junto a la oreja de Bond se oyó el golpe seco de un hacha clavándose en el tronco de un árbol. ¡Necio, impertinente! Este vino era para tomármelo con Javier García Galeano. Ha venido este otro señor y se lo ha tomado todo. Fierabras habrá venido. ¿Seguro? Javier, ¿a ti te gusta una cosa? Bueno, te gustan muchas cosas muy raras, pero te gusta una particularmente rara para un escritor de tu generación. Te gusta narrar, te gusta contar historias. Eso ya no se usa, ¿no? Bueno, a mí no me parece raro nada de lo que a mí me gusta. Me parece raro lo que les gusta a la mayoría de las personas. Y yo creo que la narración es pues, las cosas más fascinantes de la literatura y del cine, y que hay que buscar la manera de contar historias. Pienso en una gran película como El caballo de Turín, de Béla Tarr. A mí me parece una gran narración. Entonces, yo creo que es parte de la literatura y del cine en general que haya una buena narración, y me gusta además las narraciones clásicas, efectivamente, aristotélicas. ¿Te suponía, digamos, ir a contrapelo, narrar cuando empezaste a publicar en un ambiente en donde, digamos, pues todo el mundo estaba leyendo a Lulipó, todo el mundo estaba leyendo Si una noche de invierno un viajero, es decir, todo el mundo estaba leyendo el Nouveau Roman? ¿No te costó trabajo empezar a publicar novelas que contaban cosas o cuentos que contaban cosas? Pues se supone que yo estoy haciendo una novela que es muy complicada en su estructura sobre Guadalajara en los años 20, en la época del conflicto religioso. Ahora estás haciendo esa novela. Llevo como 15 años haciéndola. Y entonces para descansar, o no podía investigar, o me faltaban cosas, me ponía a hacer narraciones clásicas, como por ejemplo Armería. Un día se me ocurrió que quería hacer un western. Y entonces pues, me dediqué a tratar de buscar un western clásico, y luego dije, ¿dónde lo ambiento? Porque quiero que haya vigiato, que haya contrabando, que haya balazos.
Y me acordé de Colima, que además es un estado muy tranquilo. Un día le pregunté a un señor, oiga, ¿y los ladrones en Colima por dónde operan? Y me dijo, no, en Colima no hay ladrones. Y dije, bueno, pero llegarán de Michoacán. Y dice, eso sí. Y luego otra clásica fue porque yo necesitaba investigar unas cosas y para eso necesitaba irme a Guadalajara. Y mi padre, el canalla, logró finalmente hacerme trabajar porque se murió. Entonces me acordé de una vieja historia que quería hacer sobre fútbol y un poco esas narraciones clásicas son un poco un descanso. Pero por el otro lado, yo soy un gran lector, leo mucho a Salvador Elizondo. Yo tengo una inmensa admiración, además. Y fuiste su amigo. Muy buen amigo, fuimos muy buenos amigos. Y él empezó con un tipo de libros muy complicados, Farabef, El hipogeo secreto. Y lo curioso es que al final toda esa escritura lo lleva a una narración absolutamente clásica que es Elsinore. Algo curioso en tu narrativa es que no solo cuentas cosas, sino cuentas cosas incluso, digamos, emocionantes, cosas que suceden a un ritmo trepidante. Como bien dices, Armería es un western, Cámara húngara es casi una novela negra, diría yo. Y sin embargo, acaba importando poco lo que pasa. Pasan muchas cosas, tus personajes hacen muchas cosas, se mueven mucho, y sin embargo, toda la aventura, o mejor dicho, la desventura, va adentro de los personajes. Es decir, la acción se vuelve un mero pretexto para la introspección. Hay ahí, digamos, una cierta intención como de jugar con la reacción del lector, como de hacerlo pensar que lo vas a llevar a un lado al que en realidad no lo vas a llevar. A mí me gusta un poco sorprender al lector y creo que en cosas o en ambientes donde aparentemente no pasa nada, creo que es lo que me interesa mucho, suceden muchas cosas, no solamente dentro de cada personaje. Sí, me gustan mucho los personajes aislados en la vida, pues no sé cómo llamarla, eso de la vida interior suena muy feo, ¿no? Suena muy cursi. Sí, suena como muy profunda. Y no, la vida que le va ocurriendo a cada uno de los personajes. O la muerte interior incluso, ¿no? Normalmente uno va afortunadamente hacia la muerte, si no sería terrible, ¿no? Y entonces sí me interesa esos personajes aislados y cómo va cambiando en ellos, a partir de un entorno aparentemente anodino, cómo se van transformando esos personajes. Y al mismo tiempo me interesa mucho captar ambientes. Por ejemplo, en el caso de Armería, me interesaba mucho que fuera Colima, que se notara que ese era el ambiente de Colima y que la acción pues, es un pretexto para ir captando ese ambiente y ese tipo de personajes que quizás son peculiares, pero yo creo que cada personaje es peculiar. Uno se sube al metro del DF y qué clase de personajes, empezando con los vagoneros y los policías, ¿no? Es algo que te gusta mucho, además, ¿no, Javier? Mirar a la gente. Y eso tiene que ver quizás con la otra parte de tu vida, con la parte de tu vida que tiene que ver con ser un empresario y un empresario de un comercio, un comerciante con una tienda que da al público, que es Mazapanes Toledo. Eso me imagino que te ha llevado a ver gente, que es algo que te gusta mucho. A mí el trato con la gente, curiosamente, no me gusta tanto, pero quizá hay una influencia de, no sé si tanto de estar en un comercio, como de haber ido al centro del DF durante toda mi vida, ¿no? Desde que tenía 4 años. Y me gusta mucho caminar y estar viendo personajes tan peculiares como los que suele haber en el centro del DF o en el centro de Guadalajara. Pero también me gustan mucho los ambientes, por ejemplo, esos edificios que cada vez quedan menos en el centro y esas calles y esas vecindades donde vivían esos personajes. Creo que eso agudizó más mi gusto por la observación. ¿Qué es lo que te gusta de esos ambientes y de esos personajes? No lo sé, pero me gusta mucho esa forma expresionista de ser, esa obscuridad. ¿Te gusta que son tristes? ¿Te gusta que son ambientes y personajes tristes? A mí me gustaría lograr una buena novela triste. A mí me parece que la tristeza es lo más grande y lo más difícil de lograr en el arte en general. Me encantaría poder llegar a lograr que el lector terminara con un estado de ánimo como termina un lector cuando lee a Chekhov, ¿no? ¿Y no te parece que eres un escritor de novelas y sobre todo de cuentos tristes? Pues yo creo que soy un escritor. Yo me divierto mucho cuando escribo y creo que hay mucho, y espero que haya mucha ironía. A lo mejor la ironía hace que sea más triste, que se vuelva más conmovedor. ¿Guárdaselo todavía en miente, Sancho? Ah, no, señor.
Y si no lo recuerdo es que ya lo he olvidado. Verásme entonces obligado a recordártelo. ¿Cómo? Aquí. Primera cita. El inagotable Borges de Adolfo Bioy Casares, donde Borges, en un momento de su conversación con Bioy, sugiere que el encanto de títulos como Los Tres Mosqueteros proviene de su promesa, pero no de una promesa de aventura, sino de amistad. Esto es la aventura de aventuras. La aventura que permite que las correrías cristalicen en un más allá de su propio acontecer. Es precisamente la amistad. La aventura es entonces una serie de hechos cuyo nombre secreto, secreto pero verdadero, es amistad. De esa manera, la aventura solo es en la medida en que está ligada a la amistad. Aquí un segundo pasaje. Borges, muy joven, apenas a los 20 años, le cuenta por carta a su amigo Maurice Abramovich: ayer tuve una aventura que no fue del todo una aventura. Yo había salido a un paseo nocturno por la avenida con un amigo, un tipo de Montevideo, arquitecto y más bien imbécil. Encontramos una mujercita pobremente vestida, con una pequeña cabeza de mono y una cabellera tumultuosa y negra donde había clavado una flor blanca. Desde luego Borges advierte la modestia de lo que le ha sucedido, pero también en el pequeñísimo milagro de la imagen, la contemplación de la flor blanca en medio de la cabellera negra, compartida con el uruguayo y sobre todo, compartida después con Abramovich, logra todo lo que no fue en la vida. ¿O no exactamente? ¿Acaso todavía entonces Borges cree que la aventura tendría que haber sido sexual o de investigación para merecer su categoría? Una década después, Borges ya no vacilará, y pienso en la posibilidad de definir así la nación. Un conjunto de personas que cimiente una amistad, por muy tenue o virtual que ésta resulte, en ciertas aventuras. Y sobre todo, el trabajo secreto en el que la verdadera aventura sea la expansión desmedidamente optimista del término amistad. Para Borges, la aventura de su nación es meridianamente clara. Se trata del duelo gaucho a cuchillo. Quien pelea a cuchillo, al aceptar el enfrentamiento, está siendo, desde antes del primer lance, amigo de su enemigo. El cara a cara que garantiza la vida de aquel que enfrento, porque su rostro me emociona, en este caso se convierte en compromiso con la muerte. Recuerdo con ustedes el final del Sur. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. ¿No es paradójico que con lo mucho que Borges disfruta estas escenas, prefiere en el momento culminante el corte de la elipsis? La paradoja, claro, solo existe en teoría, ya que el efecto estético es sumamente satisfactorio. El duelo ya se produjo desde siempre en las literaturas, en la memoria, en el breve intercambio verbal, en la peculiaridad del vamos saliendo. No se necesita ningún otro corte. Todos los que lean participarán en la aventura de contarse lo que sigue. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Voy a mezclar el barro para ponerme a trabajar. Aquí estoy poniendo el barro que ya mezclé a secar para que esté listo, bueno, para que llegue a la consistencia para que yo lo pueda trabajar. El yeso absorbe la humedad y ya que esté listo para amasar, me pongo a amasarlo. Bueno, pues aquí estoy despegando el barro de la placa de yeso que ya absorbió un poco de humedad y ya está listo para trabajar. Y también es activar las moléculas del barro para que pues me respondan mejor al momento de hacer la pieza. Aquí está el barro. Bueno, pues ya que está amasado, voy a empezar a preparar las piezas para construir la pieza final.
Ya que corté varios de estos churritos, lo que hago es darles como comprimir el barro para que este tenga más rigidez al momento de yo trabajar la pieza. Y voy a esperar a que estos que son como barritas vayan agarrando un poco más de consistencia sin que sequen, para que me permita hacer una pieza que se soporte por sí misma por medio de la estructura hecha con el barro. Así como esta, voy a hacer aproximadamente como entre 700 y 800 barritas para hacer la pieza para el letrero. Pues para ser caballero de la ñuña figura, vos estáis en muy buena condición, vuesa merced. El Viagra, que le dicen. Viagra, magnífico. ¿Qué es eso? La instantánea. Oh, la instantánea. Sigamos practicando. Soy Bernardo Fernández, siempre he firmado como BEF y soy novelista gráfico y no gráfico. Yo me hice escritor porque lo que yo quería y soy es ser dibujante de cómics, pero tengo un estilo de dibujo como muy caricaturesco, muy orgánico, de formas como incluso medio infantil. Y entonces no funcionaba cuando quería contar las historias como más fuertes o más azotadas o dibujo de superhéroes. Y entonces le escribía guiones a otros dibujantes, pero tardaban mucho para escribir. Para lo que yo escribía tardaban mucho en dibujarlo, y así fue como decidí empezar a dibujar los cómics con puras palabras. Tendré que agradecer a todos los dibujantes tardados que me dieron un oficio nuevo. Yo he tenido el privilegio de llevar una vida tranquila hasta la aburrición. Decía Ernie Bushmiller, que era el creador de Periquita, que la vida de los dibujantes de cómics era muy emocionante de una manera totalmente aburrida, y yo estoy de acuerdo. En realidad fue como un paso como muy natural de venir de los cómics y llegar como a la narrativa, a la novela y al cuento y al libro infantil. Al trabajar esos géneros, el infantil y el juvenil, existe la posibilidad de que haya finales felices, como los protagonistas tienen toda su vida por delante para arreglar todas las tonterías que hagan durante el libro. Puedes darles la oportunidad como casi de cajón de que tengan un final feliz. Nada de mi obra me produce vergüenza. Me produce vergüenza haber trabajado en una agencia de publicidad 6 meses y haber llevado una cuenta, la cuenta de una cervecería, porque además yo ni bebo. Veo la juvenilia, por ejemplo, como un proceso de aprendizaje. Tengo cuentos que no volvería a publicar o que dejaría ahí donde están, pero no, es así como tengo una relación muy amorosa con lo que he hecho. No en un sentido crítico, sino en entender que un primer cuento o una primera novela lo que demuestra es, e incluso hasta el final, toda obra creativa es un proceso evolutivo. Uno de los grandes placeres que me produce este oficio es poder tomar la primera voz y vivir vidas que no son mías, totalmente alejadas. Estar en la mente de un marinero, estar en la mente de una mujer, estar en la mente de un asesino, o sea, de todas esas vidas que no me tocó vivir. Soy una familia de ingenieros, entonces siempre todo tiene que ser racional, explicado y estructurado. Entonces por eso mi amor tanto por la ciencia ficción como el género policíaco, que
finalmente son aplicaciones del pensamiento racional. Caso concreto de un dragón, por ejemplo, sí, que puede ser un símbolo de un montón de cosas, de Quetzalcóatl, de la migración china, etcétera, ¿no? Del inconsciente colectivo, incluso, contra simplemente decir quiero hacer una historia sobre un dragón, creo que en mí domina la segunda por una cuestión como de un gran hedonismo relacionado a la lectura y a la narrativa. Y así es como opero casi siempre, ¿no? Creo que con una intuición como casi infantil, en ese sentido como de la sensación de la capacidad de asombro. Si pudiera subirme a la máquina del tiempo de H.G. Wells, iría a vivirme permanentemente entre 1947 y 1960, que me parece como un periodo en el que las cosas visualmente eran más bonitas, los coches con esta línea de diseño aerodinámica y la ropa y las mujeres de los años 50, todo. Tengo una fascinación visual. Mi ciudad favorita es Bruselas, porque es una ciudad que está decorada con murales de cómics tiene necesariamente que gustarme. Y además, bueno, me gustan los chocolates belgas. Sancho, ¿pero qué tanto haces? Me estás desasosegando el papo. Pues es que lo quiero invitar a que venga conmigo a ver cómo me veo. Suele decirse que las obras de François Villon, San Juan de la Cruz, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Gerard Manley Hopkins, Arthur Rimbaud, James Joyce y Juan Rulfo constituyen auténticas aventuras literarias. Su signo, claro está, es el riesgo, tan inconfundibles como inexplicables, tan equívocas como perturbadoras para sus contemporáneos. Saltos al vacío, apuestas descabelladas. Deportes extremos que practica la literatura para distinguirse de los inofensivos pasatiempos que una multitud de escribas ha realizado desde los albores del lenguaje escrito hasta el día de hoy. Aventura proviene de la voz latina advenire, llegar, suceder. Pero si ampliamos las derivaciones etimológicas, se apreciará que la aventura literaria guarda un parentesco mayor con la palabra advenimiento, es decir, el inminente arribo de un acontecimiento o época determinado, una calculada premonición. De ahí que Villon, San Juan, Cervantes y Shakespeare no sean los abuelos de la modernidad, sino sus descarriados primogénitos. De ahí que Manley Hopkins, Rimbaud, Joyce y Rulfo sigan adivinando el futuro a la literatura de nuestro ya polvoriento siglo XXI. En Sobre la aventura, ensayos de estética, Georg Simmel afirma que cualquier tipo de aventura, ya sea vital, amorosa o artística, se trata solo de un fragmento de la existencia al lado de otros, pero pertenecientes a clase de formas que poseen la fuerza misteriosa de hacernos sentir por un momento la vida entera como su cumplimiento y su apoyo, como si no tuviese otro objeto que su realización. Simmel, sin embargo, descarta el hecho de que las grandes aventuras literarias no tienen por qué dar necesariamente la impresión de una vida entera en unos cuantos versos, párrafos o páginas. Eso es asunto de la naturaleza heroica pero voraz, incluso suicida de algunos escritores. En el fondo, el asaltante Jean Genet y el bravucón Ernest Hemingway resultan igual de intrépidos que Emily Dickinson, la prolífica solterona que apenas salió de Amherst, su pueblo natal y de su propia casa, y Jorge Luis Borges, cuyo diario recorrido a ciegas por los pasillos de la Biblioteca Nacional de su país no cuenta como maratón. No puede el navegante ver el norte, mas sabe que la brújula sí puede, escribió Dickinson mientras se abría paso entre la jungla del mundo a través de la ventana cerrada de su habitación. Entrega en mano propia a mi Dulcinea del Hudson esta carta.
joder, ¿otra carta? ¿Otra carta más? ¿Es preciso otra carta más? Después de todas las que ya le ha escrito. ¿Y a qué viene tanto aspaviento, tanto teatro, tanto golpeteo? No, nada de aspaviento, ni gesto, ni nada. Gestos en gesto textual. El texto gestual y después del corte, te he dicho. Bueno, es que no sé leer todavía. Necesito un poco de escuela. Joder. Sancho. Mi señor. Ese vino, te lo advierto, tiene dueño. Sí, ya me he dado cuenta. Pues entonces sosiego. Yo voy a continuar mi charla con el amigo Javier García Galeano. ¿Y usted cree que mientras charlan me puede dar un poco de su botín? Ni medio turrón. A pesar de que son personajes que están muy inscritos en el mundo, ahora justamente tengo en mis manos especulaciones cabalísticas, que es lo que has publicado de manera más reciente, y son personajes que, bueno, están tan inscritos en el mundo que están en el mundo de los deportes, de las apuestas, en la Villa Olímpica, y sin embargo son personajes que están pues, absolutamente autocontenidos, absolutamente volcados sobre sí mismos y bastante, digamos, invadidos por el rencor. ¿No te parecen personajes muy tristes las especulaciones cabalísticas y por tanto muy conmovedores? Por ejemplo, el del cuento de los caballos, especulaciones cabalísticas, pues son los apostadores que yo veía en Dublín. Son lugares muy sórdidos los lugares donde se va a apostar y todo el mundo está encerrado en su mundo y con unas ilusiones pedestres de que gane su caballo. Y alguno de esos apostadores, al que conocí en un pub, en Stags Head, que sale en el cuento, pues me daba tips y yo ganaba, pues no me iba mal con los tips que me daba este apostador y era también un personaje contenido. En general, siempre los personajes que yo veo en los pubs, en los cafés, están siempre en un mundo, van creándose un mundo y como que ese mundo lo quieren proteger, lo quieren preservar. No, yo no sé si se vuelven rencorosos, pero me da la impresión de que ellos intentan preservar lo que han ido creando en sí mismos, quizás sin darse cuenta, ¿no? No me los imagino regalándole las historias a un psicoanalista, ¿no? ¿Tú serías un buen personaje de Javier García Galeano? Yo supongo que soy un personaje yo soy un personaje de mí mismo, sí. Yo supongo que te esfuerzas mucho por impostar que eres un personaje de Javier García Galeano en todo caso. Creo que no lo eres. No, yo soy un simple aficionado del Atlante, entonces no me queda más. Yo un simple vago que anda ahí paseando por las calles, tanto en México como en Guadalajara. Hace rato hablabas de cómo te gustan estos ambientes en donde parece que no pasa nada y pasan muchas cosas. Pero también te gusta lo contrario, ¿no, Javier? Estos ambientes donde parece que pasan muchas cosas y en realidad no pasa nada. Me llama mucho la atención en el segundo cuento de especulaciones cabalísticas, en Mal de Montaña,
que, digamos, lo que les pasa a tus personajes es que no fue en la lucha con la tormenta, sin embargo, sino en la quietud luminosa de la montaña cuando se perdieron. Esto es una metáfora que casi vale para muchos de tus personajes, ¿no? Se pierden en la quietud, ¿no? Es decir, lo que más les pasa es cuando no pasa nada, ¿no? Normalmente. Y luego me pasó una cosa muy curiosa, porque yo me imaginaba la soledad de la montaña, sobre todo lo más cercano que yo he estado de la montaña han sido los Alpes, ¿no? Desde luego el Popocatépetl, que me parece un verdadero prodigio. Y ese ambiente que se siente en la montaña, esa presencia que suelen tener las montañas, que son muy, muy perturbadoras, por ejemplo el Teposteco, ¿no? Es como para salir corriendo, es aterrador incluso a veces. Y hace poco leí que el Everest está lleno, hay con tránsito ya de escaladores, entonces ya no hay soledad, que uno se va encontrando a otra expedición ahora de franceses y platican ahí en el Everest. O sea, y se toman un café. Todavía más perturbador que la quietud, ¿no? ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Yo creo que pasan muchas cosas. Pienso en Efrén Hernández, en los cuentos de Efrén Hernández, en Tachas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son tachas? ¿No? Ese es todo el cuento. Entonces yo supongo, en mi caso, lo que más me gusta es estar fumando y bebiendo, y supongo que pasan muchas cosas, nada más así estar sentado y estar fumando y bebiendo. Pueden pasar, pues, no necesariamente tienen que pasar pensamientos, ni ideas, ni imágenes, sino que pasan cosas. Yo puedo estar viendo cuando florece la orquídea hawaiana que está aquí en el balcón, que me regaló el brote Paulina La Vista, y que proviene de una orquídea hawaiana que plantó la abuela de Salvador Elizondo. Para mí ya nada más con eso ya pasó mucho, o nada más viendo un gato, cómo se anda viendo cómo acaba con un pájaro, con una planta, o con los muebles, porque también atacan a los muebles. Tengo un gato. Ya con eso ya pasó mucho, o nada más que esté el gato ahí dormido, ya pasó mucho, ¿no? ¿Eras un lector o eres un lector de literatura de aventuras? Me gustan mucho las novelas de aventuras. Yo soy un lector tardío. Yo era un niño absolutamente normal, aunque no lo crean. Me dedicaba a apedrear perros, a cazar lagartijas para cortarles la cola. ¿Y a leer a Julio Verne? No, porque eso hacen los niños normales. A mí nunca me gustó Julio Verne, pero los niños normales leen a Julio Verne. Yo no leía un poquito el esto, pero nada más el encabezado. Molestaba a mujeres. No, yo no leía nada. Yo empecé a leer en la preparatoria. Y luego me empecé a aficionar a Salgari, por ejemplo. A mí Julio Verne no me gustaba nada. Y luego vi una película checa de El misterio del castillo de los Cárpatos. Y esa fue la primera novela de Verne que me gustó, y me gustó mucho. Pero el que más me gusta es Salgari, y me divierte mucho leer a Karl May. Tiene una novela sobre Benito Juárez que es fantástica. Es una perversión germánica absoluta. Una más de mis perversiones germánicas. El autor favorito de Fritz Lang, además. Claro, del inmenso Fritz Lang. Del inmenso Fritz Lang. ¿Y ahora cómo te llevas con la literatura de aventuras? Me sigue gustando muchísimo. ¿Te marcó como escritor? Me sigue marcando. A mí me sigue gustando mucho leer a Salgari, por ejemplo. Sigo recurriendo a él. Tanto como las novelas policiales. Me gusta mucho Chesterton, me gusta mucho Agatha Christie. ¿Por qué es tan masculina tu literatura? Pues no sé, supongo que porque yo soy masculino, ¿no? No, bueno, pero muchos escritores, digamos, se interesan por los personajes femeninos. A ti parecen interesarte bastante poco. Yo diría que un altísimo porcentaje de tus personajes son hombres. Sí, y son hombres que se ocupan de cosas de hombres, además. ¿Por qué? Pues, ¿será que los ambientes en los que yo me muevo son de hombres, y que son los que me divierten más son de hombres? O sea, la verdad es que las tertulias de las mujeres, las conversaciones de las mujeres me deprimen muchísimo, o sea, no las encuentro, me parecen sórdidas, no les encuentro mayor interés. En la novela cristera, desde luego que hay personajes femeninos, porque me parece muy interesante esa manera de actuar, de la religiosidad de las mujeres, cómo llevan su vida religiosa, por llamarla de esa manera, ¿no? o su vida clerical, su relación con la religión. Entonces me parece muy interesante, pero normalmente no. Pues, me gusta verlas nada más, ¿no? Son como mascotas que me gusta verlas. Me parecen como un gato, ¿no? ¿En la vida real también? En la vida real también me gusta verlas, sí. Pero como diría Eliseo Diego, citando a José Coronel Trecho, yo ya llegué a leer, cuando yo era chico, me daba miedo que una mujer me dijera que no. A mi edad ya me da miedo que me diga que sí.
¿Pero qué pasa, Trocinante? ¿Por qué tan delgado? Nada, solo me dan paja, nada de cebada. Lo sé, Trocinante querido, pero son tiempos difíciles. Sí, lo sé, y no ha llegado nuestro amo. Lo sé, Trocinante. Mi señor. He visto, Sancho, prodigios. Maravillas. Sí. ¿En el cielo? No, como avanza Isadora Cuellar con su pieza final. Mira, te lo mostraré. Caballero, mi señor. Bueno, pues en esta parte del proceso ya estoy trabajando con las barritas para construir la estructura, la pieza. Lo pego con el mismo barro, pero en otra consistencia, por eso es importante como la consistencia de cada barro, como decía hace rato. Para mí es como una metáfora, un simbolismo de, pues no solo de que todos estamos hechos, o tenemos una estructura interior, sino la importancia que hay para mí como de ser de cierta manera transparente. Sé que no lo, como seres humanos, ¿no? Sé que no lo podemos ser, o que es difícil serlo del todo, pero pues sí, de cierta forma yo abogo por una transparencia y una honestidad. Para mí es un poco la forma en que trabajo estas piezas. Bueno, pues ya aquí está terminada la pieza para empezar a deconstruirla. Entonces se podría decir que no es que ya terminé la pieza para el letrero, sino que apenas voy a hacer como el proceso de deconstrucción para después tener la pieza lista. Bueno, vamos. Bueno, pues ahora sí, la pieza está concluida. Allá en los safaris, había visto un rebaño de búfalos, 129 en número, salir uno por uno de la niebla matutina bajo un cielo cobrizo, como si aquellos animales, oscuros y macizos como el fierro, con sus grandes cuernos columpiándose al horizontal, no estuvieran aproximándose, sino creándose ante mis ojos y siendo enviados afuera conforme iban quedando listos.
Sería estúpido que el autor tratase de convencer al lector de que sus personajes están realmente vivos. No nacieron del cuerpo de sus madres, sino de una o dos frases sugerentes o de una situación básica. Yo soy Rogelio Cuellar, soy fotógrafo. Hoy les voy a hablar del libro La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. En 1982-83 fui a hacerle fotografías a un pintor, a Gustavo Aceves. Entonces él vivía en Cuernavaca. Entonces me dijo, vente, quédate el fin de semana, hay alberca y demás. En ese fin de semana descubrí el libro en su casa. Lo comencé a leer, él ya lo había leído 2 veces, dijo, llévatelo. Me sentí como muy cercano a los personajes. La pasión de Tomás, la vehemencia de Teresa como fotógrafa. ¿Qué descubrí de mí y del mundo en este libro? La pasión por las mujeres, las relaciones tan libres, la Praga de Checoslovaquia, del golpe militar, de la invasión que tuvieron, que de una manera u otra me remite a mi adolescencia, cuando comencé a ver la Primavera de Mayo. Me identifiqué mucho con la actitud de la fotógrafa en las circunstancias estas. Tomás nació de la frase "Ec mal is kein mal". Teresa nació de una barriga que hacía ruido. Cuando entró por primera vez en casa de Tomás, empezaron a sonarle las tripas. No es de extrañarse, no había almorzado ni cenado, solo había comido a media mañana un sándwich en la estación antes de tomar el tren. Si fuera comestible, ¿a qué me sabría? A un buen vino y a un buen tabaco. Era terrible encontrarse delante de Tomás y oír a sus propias vísceras hablar en voz alta. Vivir en este libro. Más bien el libro vive en mí. Tenía ganas de llorar. Por suerte, Tomás la abrazó al cabo de 10 segundos y ella pudo olvidar los sonidos de su vientre. Qué agotador es esto de recrear novelas de caballería, ¿eh? Y que lo digas, lo único que cansa más es hacer revistas de caballeros. Pero sin duda. Pero para eso, para evitarnos ese tipo de asuntos, yo siempre traigo este tipo de biografías que se pueden leer como una riquísima novela de aventuras, como El Capitán Richard F. Burton de Edward Rice. Bueno, y con la vida que tuvo Burton, bueno. Espectacular, porque en todo su voluminoso espacio, Rice se dedica con mucha atención, mucha tingencia, pero también mucha investigación sabrosa, a hacer el recuento de la prodigiosa y diletante vida de Edward Rice, que entre otras cosas conoció prácticamente toda Asia, toda África, y que hizo del reconocimiento de Occidente obras que ahora ya son de mención obligada, como el Kama Sutra y, por qué no decirlo, como Las Mil y Una Noches, de los cuales tradujo 17 volúmenes. Asimismo, Burton fue un místico que experimentó con drogas, que anduvo a salto de mata de un caballo al tren y de ahí a un barco en la búsqueda de la piedra filosofal de su vida, que fue, en efecto, todo: la mujer, las drogas, el misterio, la poesía. Llega a la Meca, hace todo. Pues mira, yo traigo otro tipo de aventura, la aventura de 2 amigos que son José María Arguedas, el grandísimo, a lo mejor el mayor novelista peruano del siglo, y Emilio Adolfo Westphalen, que tiene una amistad que dura 30 años, que dura hasta el año del suicidio de Arguedas. Claro. Y si uno ha leído la prosa autobiográfica, sobre todo de Arguedas, se da cuenta que muchos de sus momentos más altos están ahí, ¿no? En esos lugares donde confiesa sus enormes alegrías y sus profundísimas tristezas. Entonces, ahí tenemos esta intimidad de 2 amigos. Por supuesto, estas cartas no se habían publicado antes y son realmente conmovedoras. Realmente es el dibujo de una amistad de muchos años. Hay, desde lo obvio, desde lo cotidiano, cosas de pesos y centavos, de casas, de amistad, y cosas de honda literatura, de hondos ánimos y demás. La aventura literaria de una amistad. Así es. ¿Qué nos queda? Pues claro que, como que, ¿qué nos queda? Pues ir a la pieza final. A ver cómo terminó Isadora Cuellar. Vamos. Fantástico. Yo me voy a echar otro quesito. Por favor.
Oye, y... No. Bueno, esta es mi interpretación del fragmento de García Rodríguez de Montalvo. Espero que les guste. En efecto, El Letrero, que es un gran programa de televisión y que yo les recomiendo vean semana a semana, me ayudó a encontrar la más emocionante de las aventuras. En un libro, claro. Es un relato de terror que genera angustia de muerte y que nos lleva a toparnos con los monstruos más terribles de la historia. Helo aquí. Lo publicó en 1900 Sigmund Freud y se llama La interpretación de los sueños. Que duerman bien. Buenas noches.